Y, y, y bueno, vamos a retomar ya después de varias semanas nuestro tema de la adoración. Hemos estado viendo a lo largo de ya varias semanas algunos principios importantes de una sana adoración. Y bueno, el día de hoy nuestro tema va a tener a ser lo que tiene que ver la oración en relación con la adoración, ¿verdad? La oración y la adoración. Y bien, les decía a ustedes que estamos analizando los diferentes componentes del culto cristiano. Hemos tenido la oportunidad de analizar propiamente lo que es el canto, la música. Hemos tenido la oportunidad de analizar ya lo que tiene que ver con la predicación. Y hoy vamos a abundar en este asunto de la oración. Y quizás con lo que podamos nosotros empezar a tratar es con una definición de lo que es la oración. Obviamente que hay varias definiciones que podemos nosotros tener con respecto a la oración. Quizás la definición más básica sea aquella que nos dice que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Creo que esa es la definición más básica. Pero quiero proponerles a ustedes una definición que me permití leer en un libro precisamente sobre el tema de la oración, escrito por el hermano Timothy Keller, en su libro titulado precisamente La oración, y en donde él define la oración de la siguiente manera. Dice así: la oración es la respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios. Por lo tanto, la oración depende por completo de la cantidad y la precisión de ese conocimiento, funcionando en dos niveles: como un instinto humano de pedir ayuda, o como un don de Dios en virtud de nuestra relación con Cristo, el mediador ante Dios, y el Espíritu Santo, el intercesor delante de él. Prácticamente las dos terceras partes de la definición son las que el hermano presenta en su libro. La última frase yo me permití incorporarla, el hecho de que la oración como un don de Dios la podemos observar por el hecho de que la oración nos permite tener la confianza de acercarnos a Dios, porque las personas de la Trinidad se nos describen como participantes en la vida de oración del creyente. Se nos dice, por ejemplo, que Jesús es nuestro mediador, ¿verdad? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando se nos habla de la tarea del Espíritu Santo, se nos dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, quiero partir del hecho, porque aquí se menciona, de que la oración finalmente es una respuesta personal y de comunicación al conocimiento de Dios. Pueden ustedes observar que prácticamente casi todas las religiones en el mundo practican algún tipo de oración. ¿Sí? Casi todas las religiones en el mundo practican un tipo de oración. Ahora, obviamente que esta oración no es necesariamente al Dios vivo y verdadero, pero ¿qué es lo que impulsa al hombre de alguna manera a dirigir un clamor, una búsqueda a Dios en lo profundo de su corazón? Ya sea que lo conciba como una multiplicidad de dioses, como una energía, como un poder superior, o incluso como el día de hoy, ¿verdad? Muchos lo practican. Ustedes han oído que hay grupos que de alguna manera convocan a lo que pudiera ser una especie como de oración para con uno mismo, ¿no? Una especie de meditación que no es otra cosa sino una expresión de oración. Y bueno, en este libro sobre la oración, el hermano Keller habla acerca del hecho de que finalmente, bueno, Pablo dice en la carta a los Romanos que todo ser humano de alguna manera tiene un conocimiento de Dios, pero el hombre
ha decidido finalmente no como lo dice Romanos, finalmente le dio la espalda a Dios y prefirió adorar a la criatura antes que al Creador, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros podemos ver como una distorsión derivada de la caída del hombre en el pecado es que finalmente, pues aunque practica la oración, no necesariamente estamos hablando de una verdadera oración, de lo que nosotros pudiéramos llamar una oración en el concepto cristiano de la palabra, ¿verdad? Pero aún siendo ya cristianos, en gran medida, nuestra vida de oración también está limitada o de alguna manera es una expresión de cuánto hemos crecido en el conocimiento de Dios, ¿sí? Cuánto hemos crecido en el conocimiento de Dios y qué tan preciso es ese conocimiento, ¿no? Qué tan preciso es ese conocimiento, porque de eso depende la calidad de nuestra vida de oración, del conocimiento que tenemos y de la calidad de ese conocimiento. Por esto estas cosas son muy importantes. Y entonces nuestra vida de oración en gran medida está dependiendo de cuánto conocemos de Dios, de la calidad de lo que Dios nos ha revelado a nosotros que Él es. ¿Sí me explico? Definitivamente una persona que no aprecia el conocimiento de Dios, que no cultiva el conocimiento de Dios, su vida de oración pues necesariamente va a ser una vida de oración muy estéril, muy raquítica, muy a veces quizás muy impropia o muy egoísta o muchas otras cosas, pero realmente será deficiente en la vida de oración. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos la oración como una respuesta de lo que Dios nos revela de sí mismo a nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente en nuestra vida de oración nunca va a tomar la iniciativa. No es que nosotros busquemos a Dios y entonces Dios se nos revela. ¿Sí me explico? Y no es al revés. Por cuanto Dios se nos revela, nosotros vamos a estar respondiendo con una vida de oración. Con una vida de oración. Así que, en gran medida, hermano, pues lo que estoy tratando de decir también es que la vida de oración de usted en lo personal refleja la cantidad y la calidad del conocimiento que usted tiene de Dios. ¿Sí? Esto es básico, es fundamental. La calidad de su vida de oración pone en evidencia la calidad y cantidad del conocimiento que usted tiene del Señor. Bien, esta es una definición entonces acerca de lo que es la oración y repito, bueno, hay dos niveles, entonces dice el hermano Keller, en los que se puede practicar la oración. El primer nivel es el nivel básico, que es un instinto humano de pedir ayuda. Se han hecho estudios en donde aún las personas que dicen no creer en Dios, en algún momento de su vida han clamado a Dios, ¿sí? Han clamado a Dios o han clamado a algún ser superior, ¿verdad? No en una oración formal, pero lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Entonces, es un instinto básico del hombre, ¿verdad? Buscar la ayuda de un ser superior. Ese es el nivel más básico. Pero el nivel en el que nosotros como cristianos podemos estar es en el de poder ver la oración como un don de Dios, en virtud de que Él nos ha provisto todo lo que necesitamos para que nuestra oración pueda ser una oración eficaz. ¿Sí? Y con esto quiero decirle que nuestra oración es eficaz no en virtud necesariamente de lo que somos o hacemos, sino en virtud de lo que Dios mismo hace. Porque Jesús es nuestro mediador, ¿sí? Una de las cosas que a veces
erróneamente nosotros procuramos hacer cuando oramos, y lo vamos a ver más adelante, es de que cuando oramos a veces tratamos de, ¿cómo pudiera decir?, enmascararnos o cubrirnos con un aspecto de que pudiéramos presentarnos como dignos delante de Dios, ¿sí? Y como si esto nos permitiera ese acceso a Dios. Y lo podemos ver porque no solamente es en cuestión de actitudes o conductas, ¿verdad? Hay personas que cuando van a empezar a orar, pues cambian completamente de actitud y de solemnidad, ¿verdad? Pensando que la solemnidad es lo que les abre la puerta, o incluso en el cambio de voz, ¿verdad? Hay personas que cuando oran, hacen un cambio de voz, pues son proyecciones, hermanos, psicológicas, en donde de alguna manera se piensa que el dirigirse a Dios de esa manera es lo que les está abriendo esa puerta de acceso a la presencia de Dios. Y no es así. Si nosotros nos acercamos con confianza al trono de la gracia, es solamente por la mediación de Jesús, ¿sí? La mediación de Jesús. Y dice también Pablo que nosotros no sabemos pedir apropiadamente. En nuestra deficiencia humana, nuestras peticiones a veces son imperfectas, pero dice Pablo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Entonces, imagínense, tenemos todos los recursos en ese don que Dios nos ha dado para acercarnos en la oración. Ahora, bien, en términos pues propiamente ya de lo que es la oración y su relación con la adoración, podemos hablar de dos características o dos formas, lo que es la oración privada y lo que es la oración pública, ¿sí? Son las dos expresiones de la oración ligadas con la adoración, ¿sí? La oración pública y la oración privada. Y en estas tenemos ejemplos, obviamente, a lo largo de la escritura, que nos presentan este tipo de porciones, ¿no? De categorías. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, ¿cómo podemos identificar cuando una oración es privada y cuando una oración es pública? Por el pronombre, ¿verdad? Cuando el pronombre es singular, ahí está presentándose una oración privada. Cuando es es plural, ahí se está presentando una oración pública. Veamos algunos ejemplos de este tipo de oración privada. Vamos a ver 3 solamente, hay muchos más, obviamente, pero por favor alguien busque el Salmo 18, otro el Salmo 32 y uno más, por favor, el Salmo 38. Y en estos 3 salmos, lo que nosotros vamos a ver son diferentes categorías de oración privada, porque la oración privada puede ser una oración de acción de gracias, puede ser una oración de súplica, puede ser una oración de confesión, puede ser también, yo no sé si usted ha podido ver esas oraciones que parecen, se les llama, ¿cómo se me fue ahorita el término? Oración imprecatoria. Sí, sácales los ojos, jalas de la lengua, ábreles el vientre, o sea, sí, yo quiero confesar, esta mediodía yo hice una oración imprecatoria, porque cuando nos llegó al grupo de la convención, el secuestro, ¿no?, de una hijita de unos pastores aquí en el estado, y llega un momento en que de repente me dice: Señor, trata tú con estos hombres perversos, ¿no? Oraciones imprecatorias. Entonces, son oraciones que podemos ver de naturaleza privada, ¿sí?, pero que son de diferentes categorías. Entonces,
son diferentes categorías de oración privada. Pero, a ver, si alguno de ustedes puede recordar alguna oración pública, una oración en la que, si bien es cierto, es una persona la que ora, sin embargo, es un contexto, ¿verdad?, de una celebración pública. Consagra el templo. Exactamente, ese es ese es el tipo de oración precisamente que cae en la categoría de una oración pública. Ahora, ¿qué tipo de oración es la que nosotros practicamos comúnmente cuando celebramos un culto cristiano? Una oración pública. Y esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta quienes somos invitados a orar cuando estamos en el desarrollo de un culto cristiano. Que si bien es cierto, a nosotros se nos ha dado la encomienda de la oración, sin embargo, lo que estamos haciendo es orar en nombre de todo el pueblo. Y esto es una situación diferente a la que si fuera meramente una oración pública. A lo mejor el hermano, si viene en un espíritu poco espiritual, quizás sí primero tenga que hacer una oración privada y decir, Señor, pues voy a orar a ti y vengo enojado, pero te confieso que te pido perdón y entonces proceder a su oración pública. Pero en el culto cristiano, cuando se nos invita a orar, y si a ustedes se les invita a orar en un culto público, tomen nota precisamente de eso, que ustedes están orando una oración que finalmente nos involucra. Y así como mencionamos, no necesariamente vamos a utilizar en nuestra oración el singular, sino vamos a orar en plural, ¿verdad? En plural. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Confesamos. ¿Sí? Te glorificamos. Te pedimos perdón. ¿Sí? Pedimos la dirección de tu espíritu, pero en esa connotación pública, ¿verdad? Connotación pública. Bien. Vemos entonces, pues, ya pudimos observar que los salmos incluyen oraciones para la adoración pública y para la oración privada. Y con esto, bueno, lo que podemos ver es la importancia que la oración tenía dentro de la adoración judía. ¿Sí? La importancia que la oración tenía dentro de la adoración del pueblo judío. Ahora, ¿podemos nosotros entender eso en nuestra expresión de culto cristiano? Que la oración es algo muy importante en nuestra expresión de adoración. A veces decimos, bueno, ciertamente sabemos que la predicación es importantísima porque Dios nos habla. Y le ponemos mucho entusiasmo a la cuestión de la alabanza y del canto, ¿verdad? Pero, ¿y la oración? ¿Seguirá siendo la cenicienta dentro de nuestros cultos cristianos? ¿Sí? No debiera ser así, ¿verdad? No debiera ser así. La oración, hermanos, es algo que debe tener mucha importancia. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a observar algo muy interesante, que ciertamente el modelo hebreo es replicado principalmente por las primeras congregaciones cristianas, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían los hebreos en el tiempo de Jesús? ¿Cuántas veces al día oraban los hebreos, hermano? Entonces, 3, no 2, 3. ¿Sí? Generalmente eran las horas de los sacrificios, ¿sí? Cuando salía el sol, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y cuando se ocultaba el sol. Entonces eran
tres momentos de oración en la que el pueblo judío. Y se sabe por los registros cristianos que el pueblo cristiano replicó de alguna manera por el antecedente esta forma de oración. Lo podemos ver, por ejemplo, todavía en el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando le dio hambre, pero dijo, bueno, pues antes de comer voy a tener mi tiempo de oración de mediodía. Ahora, ¿qué de usted y de mí? ¿Sí? ¿Cuántos tiempos de oración tenemos usted y yo al día? ¿Sí? Esta era la práctica de los primeros cristianos. ¿Sí? 3 veces al día por lo menos. Ahora, es interesante que hay otras religiones que incluso tienen más tiempos de oración que incluso el pueblo cristiano o el pueblo hebreo. Los musulmanes, ¿saben cuántas veces oran al día? 5. 5 veces al día. Sin embargo, volvemos a nuestra definición de la oración. La oración finalmente depende de la calidad y la cantidad del conocimiento que tenemos de Dios. Y en ese sentido nosotros aventajamos. Y sin embargo, pues a veces no se refleja en nuestra vida de oración, ¿verdad? En nuestra vida de oración. Bien, seguimos. Así como las escrituras deben ser utilizadas en todo culto de adoración, la oración también debe ser ofrecida al Señor durante todo el culto de adoración. Desde una oración para el comienzo del culto, dándole bienvenida a la presencia de Dios en el culto. Ustedes han oído orar a la hermana Marta, ¿verdad? Marta López. Ella tiene la costumbre, ¿verdad? Te saludamos, Señor, ¿verdad? Casi escucho la expresión salve, Señor, ¿verdad? Pero realmente lo que hacemos precisamente en nuestras aperturas de culto es eso, ¿no? Algunos hablan de que es impropio poder hablar de una oración de invocación porque finalmente Dios ya está aquí, ¿verdad? Antes de que nosotros lleguemos. Entonces, no necesitamos invocarlo para que Él venga. Pero cuando hablamos de una oración, en todo caso de invocación, lo que se supone que estaríamos diciendo es que estamos haciendo un reconocimiento de la presencia de Dios entre nosotros y estamos haciendo una dedicación del culto de adoración para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, al principio de nuestro culto, bueno, tenemos un tiempo de oración. A lo largo del culto también, por las necesidades del pueblo, es también importante. Y una oración de clausura, generalmente de bendición para los miembros, mientras la gente parte, ¿no? Para ministrar en el mundo. Así que la oración debiera saturar nuestra adoración. La oración debiera saturar nuestra adoración. ¿Sí? Importante cantar, es importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero es muy importante también el poder orar. ¿Cuántos tenemos la costumbre, verdad, de poder pedir bendición aunque está predicando la palabra, ¿no? ¿O cuántos oramos para que el Señor esté hablando a nuestro corazón mientras escuchamos el mensaje de la palabra de Dios? Son pequeños detalles, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, pero que creo que denotarían que nosotros le damos a la oración el valor que ésta debe tener dentro de este proceso de adoración. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos hacer que la oración sea central en la adoración. Dice nuestro primer punto que la oración privada de alguna manera afecta nuestra oración pública. Y quiero leerles esto que encontré por aquí. Dice de la siguiente manera. Permítanme.
si la oración fue importante en la adoración bíblica, la oración debe ser importante en nuestra adoración el día de hoy. Tanto la oración pública como la privada son importantes. Pero la oración privada lo que hace es conectarnos con la vid y alimentar nuestra vida de oración. La falta de la oración privada puede explicar la falta de poder espiritual en muchas iglesias. ¿Sí? En muchas iglesias. A ver si podemos expresarlo de la siguiente manera. Todos quisiéramos ver grandes resultados derivados de la predicación de la palabra de Dios. Que el poder del Espíritu de Dios se manifestara en medio de nosotros grandemente mientras celebramos nuestros cultos de oración. Ahora, si muchas veces decimos, pues realmente el mensaje no tuvo impacto. El predicador se esforzó para hacer un llamamiento para que la gente viniera a los pies de Cristo. El predicador hizo un llamamiento para que la gente se arrepintiera de cierta conducta. El predicador hizo un llamamiento para que se comprometiera a dicha actividad y no hubo una respuesta. Pues nuestra tendencia quizás pudiera ser y decir, pues pareciera ser que tal vez al predicador le faltó poder espiritual o el predicador no hizo bien su tarea. Pero, ¿cuántas veces nos decimos como iglesia cuánto nuestra vida privada de oración respalda o respaldó lo que quienes tienen la responsabilidad de compartir la palabra de Dios están haciendo entre nosotros? ¿Sí? Entonces, viéndolo como una tarea del cuerpo, esto compete no solamente al que predica, que definitivamente el que predica debe tener una vida consistente de oración, pero esto también, sin lugar a dudas, tiene que ver con una vida de oración de cada uno de nosotros como partes del cuerpo. Entonces, la oración privada afecta a la oración pública. En segundo lugar, la oración puede ser aprendida, ¿verdad? Puede ser aprendida. Es algo en lo que nosotros necesitamos crecer. Debemos aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, es algo que podemos y debemos aprender a hacer. Cito nuevamente el libro de Keller, que es el que estoy leyendo ahorita, y él tiene un capítulo, bueno, son 2 capítulos, en donde él se refiere a 3 personajes que influenciaron la teología cristiana a lo largo de la historia y que dirigieron algunas cartas a algunas personas en lo particular, en donde daban instrucciones para que las personas aprendieran a orar. Uno de ellos es Agustín, el otro es Martín Lutero y el otro es Calvino. Y cito algunas de las cosas que ellos mencionan en estas cartas que sin duda por lo que expresan, pues pueden enriquecer nuestra vida de oración. Por ejemplo, Agustín escribió una carta a una viuda con un nombre que yo sé que usted no le va a poner a su hija, Anicia Fabonia Mova, allá por el año 432 a.C., era una mujer viuda que le pedía a Agustín que se sentía que su vida de oración no era lo que debía hacer y le pedía consejo. Y entonces Agustín compartió 4 principios importantes relacionados con la oración. El primer principio dice de la siguiente manera: antes de saber qué y cómo orar, debes convertirte en una clase particular de persona. Y con esto Agustín decía, tú tienes que reconocer quién eres. Si tú te vas a acercar en oración con la presunción de que tienes el derecho de que Dios te escuche, entonces ya empezaste mal. Y si tú te acercas también con un concepto equivocado de pensar de que Dios no quiere contestar tu oración y que Dios no es un Dios amoroso
o un Dios justo que va a responder de acuerdo a lo mejor en su plan para tu vida, entonces necesitas cambiar. Entonces, primer principio dice, antes de saber qué y cómo orar, debes convertirte en una clase de particular de persona. El segundo principio decía que debería orar teniendo claro nuestro principal deseo. Orar teniendo claro nuestro principal deseo. Y para ello citaba el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9. En nuestra vida de oración, hermanos, siempre corremos el peligro de poner deseos por encima de lo que debería ser nuestro mayor deseo. Nuestro mayor deseo debería ser Dios y su gloria. Pero muchas veces anteponemos nuestro deseo y nuestra gloria. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Dame una mejor casa, dame un mejor trabajo, dame esto, dame aquello, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, verdad, el poder tener un mejor auto, un mejor carro, realmente va a representar algo que va a ser usado para la gloria de Dios? Muchas veces cuando nosotros obtenemos eso, sucede todo lo contrario, nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo principio. El tercer principio es, puedes ser guiado en los detalles de lo que vas a orar al estudiar el Padre Nuestro. Y recuerden ustedes que cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, el Señor Jesús les dio una lección a través de lo que nosotros llamamos comúnmente el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el Padre Nuestro representa varias frases que de alguna manera nos hablan de lo que es el contenido integral de una oración consistente, ¿no? De una oración consistente. Entonces él dice, estudia el Padre Nuestro y permite en todo caso que tú puedas ir orando en tu momento de oración, no repitiendo necesariamente el Padre Nuestro, pero sí las diferentes categorías del Padre Nuestro. ¿Cuáles son esas categorías? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿A qué nos referimos con esta declaración? Como el sustentador, pero también, a ver, ¿qué diferente es, por ejemplo, a buscar el favor del señor gobernador a buscar el favor de mi papá? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Híjole, porque, bueno, a menos de que pueda yo quizás tener un grandísimo favor de parte del señor gobernador, sabré que me va a dar lo que necesito, pero muy diferente cuando yo puedo decir padre, papá, ¿sí? Bien, entonces ese es lo que le recomendaba. Y luego el cuarto principio es la oración en tiempos difíciles. Cuando nosotros estamos en situaciones críticas, a veces no sabemos qué pedir. Voy a poner un ejemplo extremo. Cuando un ser amado, por ejemplo, está en una fase de enfermedad terminal o que está sufriendo mucho debido precisamente a algún padecimiento. ¿Has tenido tu conflicto de orar en ese tipo de situaciones? En donde tú dices, Señor, sánalo o mejor dale el descanso. ¿Han estado ustedes así en ese conflicto? Y bueno, este es un ejemplo extremo, pero muchas veces nos encontramos situaciones en nuestra vida de oración en donde tenemos esta situación de cómo debo orar. ¿Cómo debo orar? ¿Sí? Y entonces lo que Agustín le recomendaba en esta carta a su interlocutora era que debería tener un balance de lo que era su honesto deseo, pero también el reconocimiento de que Dios era más sabio que ella o que él, y que él sabía lo que era mejor en esa situación. ¿Cuál pudiera ser un honesto deseo frente a un familiar enfermo?
sánalo. O sea, no está mal orar por sanidad. Pero también el otro aspecto, pero tú sabes que es lo mejor. Y Jesús nos dio ese ejemplo en el Getsemaní, ¿recuerdan ustedes? Pasa de mí esta copa. ¿Qué reflejaban esas palabras? Su deseo personal. Pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Y no la mía. Bien, hermano, el tiempo nos ha alcanzado. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. Lo vamos a continuar en nuestro siguiente estudio. En nuestro próximo estudio, para que vengan, vamos a hablar, hay diferentes clasificaciones que nos dan, incluso algunos, por ejemplo, citan el pasaje de Timoteo, que donde dice rogativas, oraciones, súplicas y toda una categoría, y dicen estas son las categorías básicas. Yo aprendí, y de hecho esto es lo que vamos a ver más adelante, un acrónimo de CASA, de la palabra casa, que son los 4 elementos esenciales, ¿no? de la oración, que es la C, confesión, A, adoración o alabanza, la C, súplica, y la A, acción de gracias. Pero hay otras categorías más también que pueden hacer una división. Por ejemplo, la súplica, algunos la dividen entre la petición y la intercesión. Y dicen, petición es cuando tú pides algo para ti. Intercesión es cuando tú pides algo por otra persona. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en más detalle en nuestro próximo estudio.